Me llamo Juan Antonio y a veces canto. Así se presentaba Juan Antonio Castillo y como luego se dio a conocer, Juan Antonio Canta. Y así se lo presentamos. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer podcast de Realmente Música. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo y la trayectoria profesional del músico, compositor y cantante Juan Antonio Canta. Porque no solo empezó en el mundo de la música, sino que también se adentró en el mundo de la interpretación, ya que según él quería moverse e interpretar mejor el papel que deseaba sobre el escenario. Juan Antonio publicó un solo disco en solitario y otros 4 con su anterior grupo Pabellón Psiquiátrico, pero lo que realmente me atrae de su obra fue ese disco en solitario, Las increíbles aventuras de Juan Antonio Canta. Para mí fue un trabajo que pasó mucho desapercibido y fue ahogado por una sola canción que no hace justicia a su carrera musical en solitario y que él, en una de las últimas entrevistas en Canal Sur, en septiembre de 1996, exigió previamente que no hablasen de esa canción. Esta canción es el rap de los limones y más tarde la danza de los limones. Siguiendo lo que exigió en aquella entrevista, tampoco se pondrá, ni se hablará de ella, ni se analizará. Se mencionará como un dato más, pero sí nos centramos en el resto de canciones que estuvieron en la sombra. Podemos contar de muchas formas esta historia de Juan Antonio Canta, pero yo he decidido contarla así. Vamos a ello. Si soy más pobre que el mono de Marco y no soy tan guapo como el... Hablando un poco de su biografía, Juan Antonio Castillo Madico se le había conocido como El Patuchas. Cantautor, poeta y escritor, fue un artista muy polifacético y tremendamente creativo. En sus comienzos en la música perteneció a un grupo de jóvenes católicos como cantante de iglesia. Durante su adolescencia trabajó con varios artistas de su ciudad y finalmente en la década de 1980, junto a algunos amigos, formó una banda llamada Pabellón Psiquiátrico. De la muchedumbre intenta descifrar que tiene una nueva forma de caminar. Necesitas algo, invéntate por qué. Alguien te está buscando y no sabes qué eres. El hombre de Colón. Fue el vocalista de la banda y lanzaron al mercado su primer álbum, La Primera en la Frente, en 1987, cuando Juan Antonio tenía 21 años. Esta banda, de corte gamberro, como muchas otras que surgieron en este tiempo en España, alcanzó cierta relevancia y grabaron 4 discos bajo el sello Phono Music. Muchas de esas canciones se convirtieron en himnos más allá de nuestras fronteras, en Argentina y Puerto Rico. Bueno, pues la repercusión que tuvo el disco en Argentina fue increíble, porque no fue ni mucho menos lo que nos había ocurrido aquí en España. Llegamos a ser número 1, estuvimos en 15 días haciendo programas de televisión casi durante unos diarios. Y no sé, fue una experiencia bastante increíble para nosotros, ¿no? Eva se pintaba los ojos con un tenedor. Mientras una araña le tejía el calzón. A ese primer álbum le siguieron otros 4, casi uno por año, hasta que en el 1992 se publicó el último, Lo Más Salvaje, un álbum recopilatorio. Luego de que la banda se disolviera en 1992, decidió irse a Madrid para estudiar arte dramático e intentar establecerse como músico de verbena y cantautor en solitario. Fue en esta época cuando adoptó el seudónimo de Juan Antonio Canta, después de presentarse en El Limbo, un popular bar de copas cordobés donde había música en vivo y era punto de encuentro con sus amigos. Juan Antonio le dijo al dueño que el jueves iba a cantar. El dueño escribió en los carteles: el jueves, Juan Antonio canta. Así, de esta manera, acuñó su nombre.
Tal relevancia tuvo el nombre que actualmente sigue registrado en oficinas de patentes y marcas. Sonrisa resuelta, una guardiana muerta lleva esta suelta. Desde ese momento, Juan Antonio Castillo Madico era ya muy conocido, o lo había sido, en el mundo de las letras. Ya en el 1996, Juan Antonio volvió a publicar, esta vez en solitario, y vio a la luz el álbum Las increíbles aventuras de Juan Antonio Canta, del sello Virgin, grabado de forma artesanal en un garaje de Córdoba y fue presentado en el Teatro Alfil de Madrid a principios de ese año. Juan Antonio, que no olvidemos que era poeta y del que decía que tenían un inteligentísimo sentido del humor, se conformaba con obsequiar con el repertorio de ese álbum a los asistentes a pequeñas actuaciones en bares y pequeños escenarios, sobre todo de Madrid. Y es en uno de esos escenarios donde Pepe Navarro lo ve y decide llevárselo a su Late Show para lanzarlo al estrellato. Y cómo no, precisamente el tema seleccionado es La danza de los 40 limones, una canción para niños en un mundo de hombres, una broma entre amigos que esconde entre sus letras y guiños y referencias intelectualoides que la audiencia de ese programa era evidente, no se iba a molestar en averiguar. Todo ello aderezado con una coreografía absurda de coloristas chicas despampanantes, en contraposición con su aspecto misántropo, armado únicamente con su guitarra acústica y con una actitud apática y resignada, le convierte ante los ojos de toda España en un friki redomado más. Las voces del pasado dicen que nos integremos en una opción política y que esta juventud casquivana se disipa a sí misma entre el alcohol y la melancolía. Yo quisiera luchar en contra del capitalismo, pero veo al pueblo comunista, tantos años pasando el hambre de la esperanza para rendirse al becerro de oro. Cuando veo tus ojos, son mis 68, lo demás ya no existe, tú lo haces mentira. Todo ello en un canal de telebasura que a pesar de los años no es que haya cambiado su filosofía, pero creo que se ha fagotizado a sí mismo, convirtiéndose en una cadena que hay que desintonizar del televisor. Creo que será suficiente. Así serán nuestros sueños, tan rojos que un día seremos... Nadie escapó al rap de los 40 limones, que por supuesto no lo vamos a poner. Pero como dijimos al inicio del programa, sí queremos daros a conocer las demás canciones que han permanecido ocultas y que fueron eclipsadas por una canción que no hace justicia a toda la obra de Juan Antonio. Aunque no lo parezca, se presentó un panorama difícil para Juan Antonio, lo que en un principio vivió como una gran oportunidad de lanzar su música y alcanzar unos niveles de éxito inusitados para él hasta entonces. Después se convirtió en un monstruo que lo devoraba. Se sentía un muñeco, un pelele despojado de identidad, y tal como confesó cuando le invitaron a una entrevista en el Canal Sur después de su gira estival. Quería desentenderse del rap de los 40 limones y puso como condición que en esa entrevista no se le mencionara ni siquiera la canción. Se enfrentaba, decía, a tener que decidir entre seguir esa ola de éxito con la que no se sentía identificado, o desandar lo andado y comenzar de nuevo desde cero. Una canción que decía, 1 limón y medio limón, 2 limones y medio limón, y así hasta los 10 limones. Un juego de palabras que triunfó. Esa fue su condena. Un genio incomprendido que acabó preso de un éxito que no quiso alcanzar. No al menos de ese modo. Un compositor que atesoraba una obra de muchos quilates, pero que llegó a la cúspide con algo que él detestaba, la canción del verano. Era bonita, el barco era español,
por un error de distancia, Rodolfo Hitler me destrozó. Nunca he podido. En una entrevista le preguntaron, al más estilo de esos reality shows de los 90, que si lo de los limones es el jugo del éxito o una cruz musical que uno tiene que cargar. Imagino que se le pasaría por la cabeza de forma contenida un pensamiento de «Joder, que mi obra musical es más interesante y extensa que esta canción». A lo cual él respondió amablemente y sarcásticamente «No sé, es divertido, la gente te reconoce y es todo cariño. Pero a mí lo que me da un poco de pena es que me recuerden como el hombre de los limones, porque yo quería hacer música y no zumo. No sé, el tiempo lo dirá». Y ahí empezó a advertir de que las cosas no estaban saliendo como a él le hubiera gustado. Le pregunto a todas las armejas si alguna la ha visto. Es mi pena más larga que la barba de Jesucristo. En la vida se dan muchas batallas. Algunas las pierdes y otras las ganas. Pero, ¿qué pasa cuando pierdes las ganas? Con esta frase se inicia el documental Patuchas, el hombre de los 1000 limones. Cuentan que también solía decir que lo importante no es si ganas o pierdes, sino que no pierdas las ganas. Esta historia, escrita y dirigida por el propio Asbel Esteve y producida por 2 de 14, productora del cordobés Guillermo Rojas y Sarao Films, estará contada fundamentalmente por quienes conocieron a Juan Antonio. Sus amigos cordobeses, que compartieron con él conciertos íntimos en su hábitat natural, el Limbo, un mítico bar de la ciudad, y sus madrileños amigos teatreros, que lo disfrutaban como One Man Show en los 90 en el clásico Libertad 8 en Madrid. Yo creo que él entregaba cosas diferentes, ¿no? Extraordinarias, no ordinarias. Hombre, era una escuela que no estaba preparada claro, para no. Y entonces yo creo que los profes no sabían qué hacer con ese material. Exacto. Había una gran conexión de comunicación. Patu era complicado entenderle si tú no le conocías, porque era tal volcán y tal... Hablaba de tantas cosas, tenía tantos referentes y los acumulaba y los utilizaba en el momento oportuno. Entonces, tú tenías que haber visto muchas cosas y haber leído otras tantas, recordarlas y seguirle su discurso para de pronto encajar lo que él metía allí. Entonces, es que no podías abarcar, o sea, lo que sabía. Se había visto todo el cine posible. Se había leído todos los libros, hasta de segunda, de autores que nunca habías oído en tu puta vida. Los cómics. Los cómics. Se los sabía todos, los cómics. Todos los que entonces hablaba de cómic, hablaba de cine, hablaba de novela negra, hablaba de poesía, de música, de música culta, música no culta, de música, cosas más kitsch, de todo. Y recuerdo que él estaba trabajando todo el día, era un trabajador del arte. Tenía la mesa y tenía libro de semiótica de la lengua, un libro que se estaba leyendo de no sé qué, de poesía, otro libro, sus apuntes, una canción, la guitarra, mientras estaba leyendo el libro y estaba estudiando semiótica, estaba tocando la guitarra. O sea, era una cosa impresionante verle cómo trabajaba. Cómo logró de la puesta en escena de cada semana en el Café Libertad era realmente una cosa muy bonita. Los textos entre canciones y canciones eran espectaculares y luego lo divertido que se hacía aquello. Muy divertido. Con esa obsesión que tenía de hacer como mínimo una canción al día. El grupo Juan Antonio Canta, en contadas ocasiones, da oportunidad al público a que participe. Esta es una de esas contadísimas ocasiones. Hay una luz detrás de mí y si me giro me perderé
Hay una luz detrás de mí, y si me giro me perderé. Muchas gracias. La historia de Patucha se guarda en cajitas. Ahí están los recuerdos de cada uno. Dice el director que lo que hace es plantar su cámara y comenzar a abrir esas cajitas apenas sin preguntas. Así se ha hecho la película, esa es su historia explicada por sus amigos. Así se hizo de la mejor forma y con todo el cariño este documental que relata el camino de un joven artista cordobés hasta conseguir un reconocimiento que muchas veces, cuando llega, no se parece a lo soñado. Me vuelve a sorprender. Aunque repito esta frase, que me parece crucial e importantísima, y como lema de vida, lo importante no es si ganas o pierdes, sino que no pierdas las ganas. Las ganas perdió definitivamente en diciembre de 1996. Unas semanas antes estuvo, de algún modo, despidiéndose de sus más íntimos amigos, aunque ellos no lo supieran. Regresó a Córdoba. Dijimos de volver a tocar e incluso de volver a montar Pabellón Psiquiátrico. Él estaba con ganas y estuvimos acondicionando el trastero de su casa para volver a juntarnos. Recuerda el batería de la antigua banda, Fernando Alcántara. A su agente, el argentino Morgan Brito, le llamó para proponerle quedar en Madrid cuando él regresase a la capital. 2 semanas antes de su fallecimiento, el 22 de noviembre de 1996, y que posiblemente nadie viera esas señales de lo que podría acontecer. A Martirio, un artista a la que él siempre admiró, le escribió una emotiva carta tras un concierto al que él asistió como público. La propia Martirio la leyó en un concierto posterior tras el fallecimiento de Juan Antonio. Hola Maribel, te vi anoche, magnífica. Es fácil ser valiente cuando se tienen las cosas claras. A pesar de que las luces eran regulares y a la bola le faltaba algo de brillo, hiciste de una noche menos una noche más. Si fueras extranjera, serías una diosa. Aquí es solo de culto. En este caso, no tendría el sentido, el quejido, el vuelo. Cuánta sabiduría debajo de un traje magnífico. Brillaba la pedrería, pero más brillaban nuestros corazones esclavos de tu amor. Con 2 cojones. El futuro es mujer y tiene tu nombre. Pasarán los guitarrazos y el caos y quedará la belleza. Permanecerás en el lugar que nadie te ha regalado, que es tuyo por derecho. Yo, que me paso el día rezando al Dios de las canciones con desigual resultado, anoche encontré la sangre del sur en un teatro que parecía un avión e iba tan lejos que me confundí tratando de saber si era la posguerra o el futuro. ¿Qué importa? Anoche fue tan bonito que le dio sentido a mi lucha. De mayor quisiera ser como tú, más grande, más hermoso, más caliente. Sigue así y acuna a las almas perdidas de los que pensaron que había que apostar por lo que no se tenía. Tu fan, Juan Antonio Canta. Hay cierto consenso al señalar ese éxito inesperado como el desencadenante de la crisis del cantante. Pero algunos, como el batería, Fernando Alcántara, siguen pensando que Juan Antonio no se quitó la vida por ello. Es otra cosa. Es una depresión muy grande que si se hubiera cogido a tiempo igual se hubiera podido salvar. Él estaba contento por poder tocar para la gente. El disco se compone de 14 temas, 14 cortes, como se decía anteriormente cuando existían los vinilos.
Surrealistas eran las canciones del álbum que apareció antes de ese verano de 1996, ratificando el verdadero y gran talento de Juan Antonio. Johnny McEnroe, que decía Johnny McEnroe is singing in the morning, Johnny McEnroe is singing in the water, o la balada del adúltero, o cómo darle una vuelta de tuerca a la balada italiana. Y le hice el amor como un toro robusto, con algo de rencor, sin encontrarle el gusto. Luego en el ascensor, un coitus interruptus, fue por no hacerle un feo, solo pensaba en ti. La cantaba como si fuera Umberto Tocci, después de haber tenido una mala experiencia paranormal. La música es como quieras escucharla, y bajo el prisma de cómo la quieras escuchar. Este trabajo de Juan Antonio es un disco que de entrada puede no causarte una admiración hacia él. Hay personas que lo han tildado de disco de culto, hay otras que lo han rechazado con apenas 30 segundos de escucha. Bajo mi punto de vista, no me voy a los extremos, pero sí sé situarlo y darle un hueco que para mí se merece. Muchas veces es preguntarse qué es lo que esperas de un disco o de una canción o de un cantante. Si esperas un disco sacado de lo que la industria quiere que escuches, este no es tu disco. Qué bonito, qué bonito, me siento huevo frito, qué bonito. Esto ha sido una aproximación al disco el cual ha estado ilustrando la historia de Juan Antonio Madico en este podcast. El disco lo podéis encontrar en cualquiera de las plataformas digitales e incluso en plataformas de vídeo. Hemos hablado de algunas de ellas, esbozando un poco su contenido. Con esto ponemos fin a este tercer podcast de Realmente Música, en el que intentamos ilustrar aquellas historias que se encuentran de alguna manera ocultas en la música y poner un poco de luz a lo que sucedió. Espero que os haya gustado este tercer podcast y nos escuchamos en el próximo. Muchas gracias por estar ahí y escucharme. Está cansada, pero es hermoso ver cómo duerme de modo maravilloso, mientras en el cielo